Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día especial porque llegamos al último domingo del año 2020, el último día del Señor en el cual tendremos la oportunidad de escuchar el consejo de su palabra, pero también tendremos la oportunidad de meditar en lo que ha sido este año 2020, pensando y proyectándonos ya a este blanco, a este premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo ha sido este año 2020? Es lo que esperamos responder a través de este mensaje que dice, ¿qué tienes para ofrecer? El título de hoy va anexado a lo que han sido las predicaciones de este mes de diciembre, aludidas o basadas en Mateo 2, versículo 11. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Les invito a orar para que el Señor nos dirija en esta hora. Padre Santo, sea usted en esta hora bendiciendo su palabra, guiándonos para comprender su voluntad, para entender, Señor, el propósito por el cual usted nos rescató de la muerte eterna, que nos rescató del pecado que dominaba nuestra vida y nos ha hecho partícipes de este pueblo escogido para salvación, para vida eterna. Sea usted obrando en nuestras vidas conforme a su propósito para cada uno y denos, Señor, sabiduría suficiente para entender su voluntad. Lo rogamos en los méritos de Jesucristo, su Hijo, nuestro único Salvador. Amén. ¿Qué tienes para ofrecer? Es la pregunta. Pero quiero leer también la base bíblica que nos acompañará en esta predicación. Josué capítulo 24, versículos 1 al 15. Leo Josué 24, versículos 1 al 15. Y juntando Josué todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y presentáronse delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente de otra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río, y trájelo por toda la tierra de Canaán, y aumenté su generación, y dile a Isaac. Y a Isaac di a Jacob y a Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, que lo poseyese. Mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, al modo que lo hice en medio de él, y después os saqué. Y saqué a vuestros padres de Egipto, y como llegaron a la mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Bermejo con carros y caballería. Y como ellos clamasen a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos la mar, la cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban de la otra parte del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Y levantóse después Balac, hijo de Sefor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, antes os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Y pasado el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos, y envié tábanos delante de vosotros, los cuales los echaron de delante de vosotros, a saber, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Llegamos al último culto del año 2020, último día del Señor de este año que ha sido totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Un año diferente. Hemos tenido que aprender una cantidad de nuevas cosas y formas de comunicarnos, desde un saludo hasta la forma en que entregamos el mensaje de salvación en Cristo. ¿Qué cosa o actividad nueva aprendió en este año? Quizás tocar un instrumento. Puede ser que logró leer aquel libro que tanto deseaba. Aprendió a cocinar, a preparar algo delicioso. Aprendimos a usar una mascarilla, aunque a veces creo que todavía no sé si la uso correctamente, aunque en estos días alguien publicó la manera correcta de usarla. Este es el tiempo del balance, de la evaluación, de confirmar si alcancé aquello que me propuse. Cada final de año realizamos la misma actividad. Por ello analizamos nuestras vidas, nuestro desarrollo y realizamos nuestras evaluaciones y conclusiones, tanto de éxito como de fracaso. El hombre en general siempre lo hace. En privado o en público siempre realiza su balance, su evaluación, buscando proyectarse al futuro, viendo los errores para no volver a cometerlos. Y nuevamente digo, aunque a veces tropezamos en los mismos. Hoy será un tiempo diferente de evaluación. Sí, debemos y tenemos la obligación de reconocer que la mano de Dios ha sido en nuestras vidas. Su soberanía y preciosa voluntad se han manifestado de forma maravillosa. Debemos reconocer también que cuando pasamos por los momentos difíciles de esta vida, nos cuesta ver al Dios Todopoderoso y Eterno, obrando en nosotros en nuestro diario vivir. Porque aparece la desesperación, la angustia y llega el abatimiento. Aunque Él no nos deja, siempre está a nuestro lado. De igual manera, como seres humanos carnales, la fe se debilita y el ánimo decae. Cada uno de nosotros ha pasado por distintas situaciones. ¿Cómo lo hemos enfrentado? ¿Qué enseñanza logramos en este aprendizaje? Josué, el gran líder de Israel en el tiempo de la conquista de la tierra prometida, le correspondió lidiar con un gran número de situaciones, adversidades, envidias, problemas, hasta sublevaciones por parte del pueblo escogido. En el relato de Josué capítulo 24 vemos a Josué ya al final de su periodo de liderazgo. Jehová ya había dado reposo a su pueblo de sus enemigos. Josué ya era viejo, había liderado la conquista por varios años y estaba llegando al final de su tarea. Por lo que convoca a todo el pueblo y a los ancianos de Israel. Ante ellos comienza a realizar un recuento, un balance de todo lo que había sucedido desde la elección de Abraham hasta ese día. Un resumen claro y preciso, un relato que mostraba a Dios como el artífice de todos los acontecimientos. Especialmente hablamos del desarrollo y crecimiento de el pueblo escogido de Dios y su recorrido hasta ese día. Cómo la bendición y la promesa de Dios se cumplió en los días posteriores a Abraham, hasta el momento de poseer la tierra prometida. Es maravilloso ver nuestra vida hacia atrás y ver cómo la mano de Dios aparece en toda ella, aun cuando nos hemos apartado en muchas ocasiones del camino que Dios ha trazado para nosotros. Josué confronta al pueblo de Dios. Es un momento importantísimo después del recorrido histórico de la elección y cuidados y provisión del Todopoderoso y Eterno. Concluye: ahora pues, en este momento, esto es lo que tienen que hacer. Son las palabras de Josué en el versículo número 14. Ya hemos recordado cómo ha sido la mano del Señor, pero ¿qué haremos con eso? ¿Solo será un recuerdo? No. Josué desafía al pueblo a considerar cómo ha sido la mano de Dios sobre sus vidas, que realicen el balance, la evaluación y que comparen resultados entre ser obedientes a la voluntad del Padre Celestial, sirviéndole en integridad, o el no acatar
no obedecer a la voz de Dios y sus preceptos. Malaquías 3:18 nos recuerda: entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hoy, ¿cuál es el resultado de tu relación con Jesucristo? ¿Has visto a Cristo en el desarrollo de tus actividades en este 2020? Quiero compartir con ustedes ahora el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué hermoso pasaje que nos lleva a comprender también cómo Dios ha obrado en cada uno de nosotros. El valor de mi gratitud. Cada vez que llegamos a este punto del año, estas evaluaciones o confrontaciones espirituales nos complican. Si nos dieran la oportunidad de agradecer por 3 cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿qué diríamos? ¿Puedes nombrar 3? A lo mejor es fácil, y aunque es fácil recordar lo bueno que Dios nos entrega, nos cuesta darlo a conocer o mostrar la gratitud hacia ello. Cuando se nos da la oportunidad para agradecer públicamente a Dios, nos callamos, esperamos que otros hablen, y nosotros solamente consentimos con nuestra cabeza en indicación de que así ha sido. Cuesta ser agradecido. Mayormente lo que cuesta es dar muestras visibles de esa gratitud. Cuando Josué estaba en Siquem con todo el pueblo y los ancianos de las tribus de Israel, en su exposición mostró o recordó de manera tangible cómo la mano y misericordia de Jehová había sido con el pueblo. Recordemos que esta era la nueva generación, donde el mismo Josué y Caleb eran los más adultos, los que tenían más edad, ya que todo el resto de sus contemporáneos habían perecido en el desierto por causa del pecado de desobediencia del pueblo. Dios permitió que las nuevas generaciones tomasen la herencia prometida a Abraham. Pero esta nueva generación no fue mejor que sus padres. Pecaron, desobedecieron, se rebelaron contra Dios. No todos, pero hubo grupos que sí lo hicieron y trataron de que todo el pueblo hiciera lo mismo. Lo que lamentablemente sucede inclusive hasta el día de hoy, como algunos tratan de trastornar el Evangelio de Cristo, las iglesias fieles, y llevan tras sí a muchos creyentes, desviándolos del verdadero camino. Pero Josué, guiado por Dios, se levantó y confrontó al pueblo a evaluar, a tomar una decisión en su relación con el Señor Todopoderoso. Ahora pues, después de escuchar, tomen una decisión. Josué sabía que ya no podía seguir guiando al pueblo. Por ello les llama para aconsejarles en esta última etapa de la conquista, en esta etapa de retiro. Es este el momento. Josué, ¿qué le está diciendo al pueblo? Que era el tiempo, el momento preciso, que ya no deben mirar lo malo, lo difícil o el problema. Vean a Dios obrando en sus vidas, sean agradecidos, demuestren su gratitud al Señor Todopoderoso. Esto es una elección de parte nuestra. Si bien es cierto, creemos en la soberanía de Dios y que su voluntad se ejecuta conforme a su plan, nosotros, creyentes en Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, debemos tomar una decisión: ser o no ser agradecidos, mostrar o no nuestra gratitud, no al hombre, sino a quien merece toda honra y gloria, a Dios. Cuando digo que es una elección nuestra, es porque cuando se nos invita a ser parte del servicio a Dios, decimos tomar nosotros decisiones como estas. Lo voy a pensar. Voy a ver si tengo o no tengo algo más que hacer. O simplemente pongo excusa tras excusa, olvidando que quien llama no es el pastor, el director de la escuela dominical, el profesor de la clase, el consistorio. No, ninguno de ellos. Es Dios quien llama. Es Él quien te invita a ser parte, a ocuparte en sus cosas. Siempre tomamos decisiones, por ejemplo, cuando no asistimos al templo, cuando no nos edificamos con otros creyentes, cuando no desarrollamos nuestros dones y talentos en la iglesia local a la cual pertenezco. En fin,
Para ciertas cosas tomamos nosotros la decisión, para otras decimos esperar en la voluntad de Dios. ¿Qué hacer entonces? Ahora pues, los magos de Oriente se prepararon para presentarse ante el Mesías, ante Jesús. El pasaje de Mateo dice, abriendo sus tesoros. Ellos llevaron delante del Señor tesoros, elementos valiosos, algo que para estos hombres que recorrieron un largo camino era importante poner a los pies de Cristo. No solo lo ponen a los pies de Jesús, también lo abren. Dicen, aquí está, delante de ti, Señor, nuestro tesoro. Entregaron algo de valor, importante, no cualquier regalo, no lo más barato y corriente, no lo que sobraba, algo especial, algo dedicado, algo que fuera realmente importante y útil para el Mesías. Aquí es donde somos confrontados cada uno de nosotros. ¿Qué estamos poniendo a los pies del Salvador? ¿Cómo le estamos demostrando nuestra gratitud? ¿Cuál es nuestra actitud frente al Señor? Cuando hablamos de ser agradecidos, no quiero decir que no agradezcamos. Más bien pienso en cómo lo hacemos. Cada uno está decidiendo el cómo. Pero, ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios en relación a esto? Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para algunas cosas decidimos nosotros y para otras pedimos la voluntad del Señor. Pero el Señor hoy nos invita a considerar que en este tema de la gratitud, de la adoración, de la entrega, de lo que le ofrecemos a Dios, no lo realicemos conforme a nuestro criterio o pensamiento, sino conforme a como Él lo pide. Que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, que no hayan cosas que te quiten o te aparten de tu prioridad, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Más Colosenses 3:17 nos recuerda, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Jonás 2:9, yo empero, con voz de alabanza, de gratitud, de exaltación, te sacrificaré, pagaré lo que prometí, la salvación pertenece a Jehová. El Señor, por medio de su palabra, nos dice cómo tenemos que presentarnos delante de Él, cómo tenemos que agradecerle, servirle y adorarle. ¿Cómo estoy mostrando mi gratitud al Señor? Si analizamos un poco y nos detenemos en esta evaluación, en este balance de los años 2020, ¿cómo le demostré mi gratitud a Dios? ¿O cuánto le estoy demostrando mi gratitud al Señor? ¿Hay cosas que agradecer al Señor? Correcto. Y creo que lo hacemos. Pero ¿cómo le estamos agradeciendo? ¿Estamos entregándole nuestra vida, nuestro ser, como muestra de gratitud? Hablamos de cuánto me esforcé en estar en los servicios de la iglesia, en preocuparme de hacer algo que sea útil a la obra de Cristo, de cómo fue mi testimonio delante de los hombres, etc. Las decisiones que tomé o tomaré son manifestación de mi fuerte gratitud al Señor. Así como los magos de Oriente, ¿qué estamos poniendo a los pies del Salvador? ¿Qué tesoro le estamos abriendo a nuestro Señor? ¿Le estamos entregando lo más valioso que tenemos? Nuestra evaluación del 2020. ¿Hemos sido agradecidos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos poniendo a los pies del Salvador? Es el llamado que nos hace hoy la palabra de Dios. ¿Le estamos entregando lo más valioso que tenemos? Qué maravilloso es ofrecer nuestros tesoros. En este momento debe ser una invitación.
a ofrecer nuestros tesoros al Señor y Salvador Jesús. Les hablaba de la gratitud y nuestra actitud de gratitud delante de Dios, porque muchos creen que agradecer a Dios es algo sin mucho valor. Nuestra actitud frente al Salvador Jesucristo es tan apática que no nos preocupa ni estremece el saber delante de quién estamos. Nos presentamos ante Él de una manera, diría yo, hasta soberbia, como que le estamos haciendo un favor al Señor, no atendiendo cómo Dios quiere que nos presentemos ante Él, más bien según como cada uno quiere, sin esfuerzos para que sea de la mejor manera. A través del tiempo me he encontrado con muchos en esa actitud, como que le están haciendo este favor a Dios, pero cuando llega el momento de la aflicción, corren pidiendo misericordia y perdón y ayuda. Ahí recuerdan que están delante de un Dios todopoderoso. Queridos y amados hermanos, durante este año hemos disfrutado de tanta misericordia y bondad de parte de Dios, que nuestro corazón debiera estar rebosante de gratitud. Sin embargo, nuestra actitud, nuestra forma demuestra todo lo contrario. ¿Cuánto nos esforzamos en demostrarle al Señor nuestra gratitud, nuestro agradecimiento? Para pedir somos demasiado buenos, pero para agradecer nos cuestionamos tanto. Josué le dice al pueblo que deben preocuparse de temer, de obedecer a Jehová Dios, que deben dejar de lado todo aquello que les separa, que les estorba en hacer la preciosa voluntad del Padre Celestial, que sea una demostración genuina de fidelidad, de adoración, de gratitud. Temer, servir, integridad, verdad, palabras usadas por Josué que indican acción, que deben llevarnos al igual que al pueblo que estaba allí en Siquem, a reaccionar, considerar, evaluar nuestra condición delante del Creador, cambiar nuestra forma de presentarnos delante del Señor. Ese es el desafío. Seguro que a lo mejor hoy estábamos esperando un mensaje que nos llevase a manifestar nuestra gratitud. Pero querido hermano, hoy el llamado es a ver si realmente hemos sido agradecidos de Dios, si le estamos demostrando nuestra gratitud. ¿Y cómo demostramos nuestra gratitud? Con acción. Como decía Josué, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Cambiar nuestra forma de presentarnos delante del Señor. El pueblo escuchaba en silencio, sus rostros inclinados a tierra, incapaces de levantar la vista. Se daban cuenta que no estaban entregando lo mejor, que solamente estaban cumpliendo con lo mínimo, que daban sus fuerzas a otras cosas, habían cambiado sus prioridades y dejaban a Dios de lado. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando leo las palabras de Josué no puedo sino solo rendirme ante Dios. ¿Es malo servir al Señor? ¿Acaso es mejor dedicarle todas mis fuerzas, energías y recursos al mundo y no a Dios? Josué le decía al pueblo que tenían que tomar una decisión en cuanto a sus prioridades. Escojan, decídanse. En esta evaluación que realizamos de nuestro año 2020, ¿en cuántas de nuestras decisiones o acciones Dios fue prioridad? Tomemos decisiones que abunden al desarrollo espiritual, a la consagración, a la santidad. Quizás podríamos preguntar ahora, ¿cuánto tiempo he perdido en servicio, en demostrar mi gratitud al Señor? Tomemos decisiones fuertes y sólidas en nuestra relación con Jesús, dándole a Él la prioridad. No dejemos de servir al Señor por darle lugar a otras cosas, al trabajo, al descanso, etc. Cuando miramos el 2020, quizás debiéramos ver cuántas veces dejé de lado mi desarrollo espiritual.
el compartir tiempo con mis hermanos, el escuchar el consejo de la palabra de Dios en mi iglesia, ya que es en mi iglesia local donde debo ser el aporte que Dios me indica. En esto hay una gran preocupación, porque muchos dicen edificarse en los hogares, pero han descuidado el congregarse. Sí, nos congregamos virtualmente, pero es el medio que hoy el Señor nos ha dado. ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no mostrar a mis hermanos también que estoy interesado en el desarrollo espiritual de aquellos? Y es aquí, en la iglesia local, donde yo debo hacerlo. Porque aquí yo soy miembro, soy testimonio para mis hermanos de lo que Dios ha hecho por mí. Así también lo hicieron los magos de Oriente. Tomaron una resolución y viajaron muchos kilómetros para presentarse delante del Rey de Reyes, reconociéndole como Señor. Abrieron sus tesoros y ofrecieron, entregaron estos tesoros maravillosos. No solo los mostraron, sino que se los entregaron a Jesús. Oro e incienso y mirra. No dice cuánta cantidad, pero para una familia como la de José y María, debió ser muy útil recibir estos dones, ya que estos presentes eran muy valiosos en aquella época, eran fáciles de transportar y de comercializar. Recordemos que el relato de Mateo dice que después la familia de Jesús tuvo que huir a Egipto y allí estos dones serían muy bien utilizados. Nosotros, ¿le estamos entregando nuestros tesoros al Salvador? ¿Qué calidad de tesoros ponemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo? ¿Le están siendo útiles nuestros presentes? Cuando el pueblo escuchó a Josué y entendió el llamado que se les realizaba, vieron al tiempo pasado. Pero levantaron su vista hacia el futuro y solo pudieron decir lo que está escrito en Josué 24:16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. En Josué 24:24, y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. La reacción de este pueblo escogido por Dios como su heredad debe llegar también a nuestros corazones y mentes. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová, que no le sirvamos, que nunca suceda que nos olvidemos de entregarle a Dios el lugar que merece en nuestras vidas, que dejemos de darle la honra y gloria debida a su nombre. La determinación: a Jehová serviremos y a su voz obedeceremos. El pueblo tomó la decisión de someterse a la voluntad del Padre Celestial, de entregar sus prioridades al Señor, entregarle algo útil, de valor. Al igual que los magos de Oriente que le entregaron al Salvador estos dones de gran valor para que fuesen útiles y de provecho. ¿Qué tenemos para ofrecer a Dios? ¿Qué tenemos hoy para ofrecer a Dios? Porque ya no pudimos entregarle algo más. Hoy, finalizando este año 2020, ¿qué tenemos para ofrecer a nuestro Dios? Amados hermanos, al finalizar este año 2020, tenemos la invitación del Señor a ser agradecidos, a mostrar nuestra gratitud delante de Él en acciones, de manera tangible. La santidad y consagración deben ser características permanentes en nuestras vidas. Pongamos a los pies del Salvador nuestros dones como ofrenda de gratitud y adoración. Miremos al futuro con el profundo deseo de ser más fieles y obedientes a nuestro Señor y Dios. Que el Señor nos bendiga y nos permita disfrutar de estas demostraciones de gratitud a Dios. Él merece todo. No descuides el don que está en ti, que te es dado por Dios. No descuides esos tesoros maravillosos que Dios ha puesto en ti. Agradécele por cada uno de sus beneficios, pero comprometámonos a mejorar en nuestras acciones de gratitud al Padre Celestial. Que el Señor les bendiga. Oramos.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por su palabra que ha sido dada para nosotros en esta hora. Bendiga nuestras vidas. Permítanos, Señor, disfrutar de cada uno de sus beneficios y poder, Señor, así ser agradecidos, ser obedientes y exaltar su nombre con cada uno de nuestros pasos. Rogamos, Señor, que usted nos guíe y que su Santo Espíritu nos lleve a ser un pueblo fiel, santo, consagrado para su honra y su gloria. Le rogamos todo esto en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.